Hola, soy Luis Miguel Valle de agenciaint.com, el canal del comercio internacional, y en este vídeo vamos a analizar en qué consiste un manifiesto de carga en comercio internacional. Dentro de los documentos más habituales en el transporte internacional de mercancías se encuentra el manifiesto de carga. Explicado de una manera simple, este documento representa todo lo que lleva el barco o el avión en su bodega e incluye una descripción detallada de todas y cada una de las cargas transportadas. El manifiesto de carga es obligatorio tanto para realizar el despacho aduanero de salida como el de entrada en otro país. Aunque no existe un modelo único de manifiesto de carga, generalmente todos contienen los siguientes elementos: identificación del operador logístico o compañía de transporte, identificación del aparato, buque o avión donde se realiza el traslado de la mercancía, origen y destino del transporte, descripción detallada de la carga, incluyendo el número de contenedores, si los hay, número de bultos, marcas comerciales, tipo de embalaje, peso, volumen, etc. También resulta común incluir los números de conocimiento de embarque de todas las mercancías transportadas. En cualquier caso, para cada carga se tiene que incluir el vendedor y el comprador. Y por último, la fecha y el lugar de emisión. No debes confundir el manifiesto de carga con el conocimiento de embarque. Ambos son documentos que se utilizan en el transporte marítimo y aéreo, y ambos pueden actuar como recibo o prueba de transporte, pero el manifiesto de carga no da la titularidad sobre la carga y el conocimiento de embarque sí. Te voy a poner un ejemplo para explicar mejor esta diferencia. Imagínate que eres un vendedor de un producto como por ejemplo queso, y un día un cliente internacional de otro continente te compra un palet de queso. Para ello requieres un transporte marítimo o aéreo, del que te encargas tú porque así lo has acordado con tu comprador. Para ello contratas el transporte de la mercancía con una compañía logística. Al entregar la mercancía a esta compañía, ellos te entregarán un conocimiento de embarque. También deberán hacer un manifiesto de carga, ya que si no, el transportista no puede realizar el despacho de salida y no puede salir del país. Y te puedes preguntar para qué queremos dos documentos que indican la carga, el comprador y el vendedor. ¿Para qué necesitamos el conocimiento de embarque? Con el manifiesto de carga, cuando la nave llega a destino, el comprador se identifica y el transportista le hace entrega de la mercancía. Bien, esto sucede a veces, pero no siempre es así. Imagina que durante el tiempo que dura el trayecto, tu comprador ha vendido la mercancía a una tercera parte. Por ejemplo, si tu comprador es un distribuidor, lo ha vendido a una tienda y el titular de la tienda va al puerto o aeropuerto a recoger la mercancía. Con un manifiesto de carga no podría hacerlo, ya que esa empresa o persona no aparece en el manifiesto de carga, pero si dispone de copia del conocimiento de embarque, sí podrá retirar la mercancía, ya que éste otorga la propiedad de la misma. Confío que este vídeo te haya resultado de interés y espero verte en un nuevo vídeo. Gracias.